ver, impresionante una situación que pasa, eso sí, en la clínica alemana, María. Una pelea bien confusa que se produce, además, entre un paciente que aparentemente en ese momento, escuche muy bien, era sospechoso de tener COVID-19. A ver, para empezar, yo les quiero contar que Hernán Paredes, de 24 años, acudió a este recinto asistencial para pedir ayuda, para solicitar un examen de COVID en ese momento como sospechoso a coronavirus y COVID-19. Esa situación se produce en ese momento cuando además muchas de las personas que estaban presentes empezaron a activar este protocolo relativo al COVID-19 para tratar de establecer cuál es la situación que se produce en ese momento. Pero no se imaginan lo que ocurrió, es realmente impresionante. Las personas ahí, él junto a sus papás, se pusieron a pelear con el médico a cargo, con la jefa de las enfermeras y, por cierto, con todas las personas que estaban ahí en ese momento. Una situación tremendamente compleja y que además en algún momento no solamente se produce como pelea, sino que además presten atención porque puso en riesgo la vida de las personas que estaban allí trabajando. Es más, sin ir más lejos, uno de sus familiares habría bajado, mira, habría hecho este movimiento, habría bajado la mascarilla de una enfermera, la bajó de esta manera completamente, lo voy a hacer para que ustedes grafiquen, le bajó la mascarilla a la enfermera completamente y una vez que lo hizo de esa manera, le tosió en la cara. En ese momento este paciente estaba tan molesto, estaba tan complicado, porque le estaban cobrando el dinero relativo a ese examen, una suma elevada según su criterio. Todos sabemos que en muchos puntos es así y se empezó a salir de control, se empezó a molestar, se empezó a descontrolar, se empezó a complicar y empezó a meterse a su familia. Este joven que estaba ahí haciéndose el examen junto a sus papás se empezaron a meter y empezaron a pelear con la enfermera jefa, con el médico de turno, con el encargado de urgencias y le tosió encima a la enfermera jefa de turno, por ejemplo. Y además esa pelea empezó a crecer cada vez más, hasta el punto en el que el doctor le dijo, ¿sabe qué? Usted puede retirarse y paga después, paga en otro momento. Empezó a bajar un poco, pero eso sí, algo lo volvió a sacar de sus casillas. Le dijo, paga en otro momento, pero el resultado no se lo vamos a entregar a menos de que pague los honorarios del médico. Es en ese momento en que la situación se vuelve a descontrolar. El mismo paciente le pega un cabezazo justo en la parte frontal de la frente, en esta parte, la parte del centro arriba. Le pega un cabezazo a uno de los trabajadores y la persona queda con un hematoma. Toda esta pelea se produce en la clínica alemana cuando además estaba esta situación del COVID-19 en pleno. ¿Qué es lo más complejo? En ese momento, la persona que le tose a otra, básicamente era sospechosa de tener COVID. La persona que en ese momento le pega a otra y se acerca rompiendo la barrera del metro, era sospechosa de tener COVID. Pasaron las horas y los trabajadores evidentemente tuvieron que irse a hacer cuarentena preventiva. Y lo cierto es que tuvieron que pasar muchas horas en su casa sin saber si efectivamente habían sido contagiados. Es más, es tan grave la situación que hoy se presenta una querella en contra de este joven junto a sus papás que estaban en la clínica haciéndose esos exámenes y que agreden al personal de salud. Matías, sí, hubo la enfermera jefe, también otros doctores que no tenían nada que ver con la atención de este paciente también resultaron con hematoma. Ahora, ellos dicen que salieron caminando libremente y otra información que dice que los detuvieron. ¿Qué información tienes tú al respecto? A ver, lo que nosotros sabemos es que en ese momento se produce una situación bien específica, porque luego de la última agresión, los doctores quedan así como estupefactos, como sin entender mucho lo que acaba de pasar, y la verdad es que los guardias tampoco alcanzan a reaccionar. Entonces, después de que se produce esta pelea, de que le tosen en la boca a la jefa de la guardia de enfermeras, de que golpean con un cabezazo en la cabeza a uno de los otros trabajadores, también doctor, ellos en ese momento colapsan, pegan unos últimos gritos y salen tranquilamente de la clínica sin que los guardias alcancen a tomarlos para ser retenidos hasta la llegada de carabineros. Ellos se alcanzan a ir, se alcanzan a retirar. Por eso es que la clínica alemana hoy día toma acciones en contra de estas personas para poder establecer una querella en su contra, básicamente, que es lo que se presentó, para poder conseguir que estas personas paguen por algunas cosas específicas, fíjense, porque más allá de lo que resultó al final, que yo les cuento que esta persona resultó con COVID-19 negativo, es decir, no está contagiado, los trabajadores debieron vivir por lo menos 48 horas en su casa, la espera de no saber si es que efectivamente habían sido contagiados luego de haberles tosido en la cara, 48 horas de angustia, 48 horas de absoluta incertidumbre, sin tener idea mucho de lo que podía pasar, más allá de que después se comprobara que COVID-19 había sido un examen negativo en el caso de esta persona.
persona. Acá el criterio, acá la molestia, acá el hecho de creerse con el derecho de agredir a otro es algo que al menos merece un poco de nuestro análisis. Sí, claro. Ahora también, Matías, hay algunos medios de prensa que no citan el nombre, otros sí. Ahora, yo creo que él tiene 24 años, se podría citar el nombre. Doctor, no se cita el nombre por la enfermedad, pero es negativo, o sea, no tiene COVID-19. Ya hay instrucciones de guardar la identidad de los pacientes. ¿Qué le pasa a usted con la actitud en la clínica? Pues sabemos que ha sido difícil también para el personal de salud. Sí, ahora me recuerdo lo que decía el alcalde de Cartes, que decía que en Chile no tenemos la misma conducta de Alemania, que en Alemania se le dice a alguien usted tiene que guardarse en casa y lo hace, y acá hemos visto gente que sale en autos, que choca, que toma unas copas de más. ¿Han visto situaciones en su clínica así? ¿Difíciles? No, te mentiría. Lo más raro que he visto, sí, al comienzo, era que llegaba una persona enferma con la enfermedad COVID y venía el familiar a visitarlo. Chuta. Entonces, pero si el familiar era contacto directo, tenía que estar en cuarentena. Entonces, le explicábamos, pero decía, sí, pero yo quiero verlo. Entonces, tenés que explicarle que esto no era posible, pero eso fue principalmente la primera semana. Ahora, en realidad, hemos visto que hay mucho más colaboración. Y la verdad es que en las unidades donde tenemos estos pacientes no entra nadie, o sea, y nadie tiene el menor interés de entrar ahí tampoco. ¿Doctor? ¿Sí, Mari? Ahora, a mí me gustaría preguntarle a los alcaldes qué les parece una situación como esta, porque además de indignante, a mí me parece una acción que puede llegar a ser criminal. Estamos viendo mundialmente la cantidad de gente que ha muerto por coronavirus, entonces, y por lo demás absolutamente desproporcionado porque no está de acuerdo con lo que le están cobrando y desquitarse con la enfermera. Quiero partir con el alcalde de Las Condes. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Mari, me parece pésimo la actitud, muy mal, impresentable. O sea, una persona, el gesto de sacarse la mascarilla o sacarle la mascarilla a la otra persona y toserle encima, es un gesto en momentos normales de una agresividad muy grande, y en momentos como este es bueno, ya alcanza su máximo. O sea, realmente es muy mala esa actitud, y me parece bien que se presente una acción judicial. O sea, no puede ser. O sea, es más que una falta de respeto, es verdaderamente una agresión que puede en estos minutos, en la situación que estamos viviendo, alcanzar niveles que van mucho más allá. O sea, es parte también de pedirle a los vecinos, pedirle a la gente, calmémonos, tranquilicémonos, actuémonos correctamente. A veces las crisis sacan lo peor de las personas, como lo que ustedes acaban de mencionar, y a veces las crisis sacan lo mejor de las personas. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr, sí, pero me parece pésimo. Alcalde Cartes, queremos saber su opinión también respecto a esta actitud y lo que se ha vivido en otros centros, que ha sido también bien tenso. Yo me quería quedar con lo que decía Joaquín recién. Este es el minuto no de la pequeñez, sino que de la grandeza. No solamente evitando peleas entre autoridades, con ministros enojados, alcaldes también taimados. Esta es una tragedia demasiado grande como para que los egos lo monopolicen lo importante que es el mensaje. Pero también, hablarle con claridad, el liderazgo a veces consiste en darle malas noticias a la gente y no decirle siempre que lo estamos haciendo en descueve. El pueblo chileno tiene una larga lista de virtudes, pero una que no tiene de repente es la solidaridad en grupo, esta cultura de la garra aguirre. Hay 10 mascarillas, me llevo 5 por si acaso para la casa, me dejo 5 sin oportunidades. Estamos vacunando solo a los adultos mayores y llegan todos con principio de algo y dejan a otros 5 adultos mayores sin posibilidad de vacunarse. Lo que hemos visto en Las Condes, que uno podría decir tiene la pura cara de cuico nomás, porque eso se esperaría en un sector social distinto, en la clínica alemana, esto está en Vitacura. Mira lo que ocurre en una zona que superan otros niveles educacionales. Esto tiene que ver con nuestro pueblo, con una forma de actuar frente a las crisis que a veces deja harto que desear. Pero miremos el vaso un poco más lleno. Tal vez después de esta crisis vamos a volver a estar más cerca de nuestra familia, a hablar con nuestros abuelos, a darle la importancia a nuestros abuelos de que son prioridad, de que los tenemos que cuidar.
de que los cabros más jóvenes que de repente están tan metidos en su vida, ahora tienen una responsabilidad de cuidar a sus abuelos, que las acciones que hagan en la calle redundan en la vida de su abuelo. Y en el tema social, como lo decía el doctor Ugarte, acercarnos más a la cultura de los países que admiramos, de responsabilidad social, de no esperar que el Estado me diga lo que yo tengo que hacer, yo lo hago porque es necesario. Yo respeto los límites de velocidad, no porque hay un carabinero en cada esquina, porque es necesario para mi seguridad. Y hoy día no vamos a esperar un toque de queda, militares en la calle, yo voy a preocuparme de cumplir todas mis obligaciones. Y lo último, María Luisa, también a propósito de la mayor libertad, mayor responsabilidad. La gente con más fortuna en Chile, básicamente la gente que está en la CPC, hacerle un llamado a Juan Sutil, que no ha sido muy sutil en los últimos días cuando ha enfrentado a los alcaldes, pedirle que coordine con el mundo de la empresa políticas proactivas para aumentar el teletrabajo, para regular los horarios de ingreso y salida de los trabajadores, para darle todas las facilidades. Esto es una gran oportunidad para la empresa chilena que crea riqueza, que da empleo, donde hay muchos buenos empresarios, de demostrar en este minuto de prueba que no necesitan que el gobierno les diga lo que tienen que hacer, sino que se pongan a disposición de sus trabajadores, especialmente los más vulnerables. Mari. Así es, alcalde, que tenemos una gran oportunidad, sin duda. Queremos seguir conversando con ustedes. Estamos muy atentos también desde el Palacio de la Moneda, porque en cualquier momento el nuevo balance de la cantidad de chilenos con coronavirus. Pero antes, pausa y ya regresamos en el Buenos Días a Todos.